Bienvenidos chicos a la clase de Angelito, nuestra lección número 9. Como tema tenemos un hijo rebelde. Lectura bíblica, 2 Samuel, capítulo 13, hasta el capítulo 18, del 1 al 33. Nuestro versículo a memorizar, Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. A continuación vamos a presentar un video. Pongan atención. De Cristo, niños, estamos muy felices y agradecidas con Dios por estar aquí un nuevo día. La clase del día de hoy se titula La rebelión de Absalón. Dios había elegido a David para que fuera rey y no a Absalón. Dios bendice a las personas que respetan a sus autoridades. Si amas y respetas a Dios, también debes de respetar y obedecer a tus autoridades, que pueden ser tus maestros o padres. Muchas veces no estamos de acuerdo o no entendemos sus decisiones, pero aún así debemos de obedecer, porque esto le agrada a Dios. Paz de Cristo, hermanos. El versículo que me tocó decir el día de hoy es Romanos 13:1. Y dice así: toda persona debe de someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Amén. Y Dios los bendiga. Y tu mano. El versículo que nos tocó decir a mí y a Camila A Mila, es Romanos 13:1. 1. Y dice así: toda persona debe someterse Amete, a las autoridades y dade, de gobierno, y ameno, pues toda autoridad y aida, proviene de Dios. ello, Amén. amén. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Saben qué significa ser rebelde? La rebelión es una actitud de querer hacer lo que nos place sin importar a quién desobedecemos o en qué problema nos podemos meter. En la Biblia podemos encontrar muchas historias de personas que fueron obedientes y eso les trajo bendición o les trajo alguna recompensa, o por otro lado de personas que fueron desobedientes y eso también les trajo problemas o consecuencias. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de el rebelde de Absalón. No sé si ya lo habrán escuchado a lo mejor en sus clases dominicales o al momento de leer la Biblia, pero el día de hoy pues vamos a compartirles un poco más acerca de esta historia. Él era hijo del rey David. Como sabemos, Dios había elegido a David para que fuera rey de Israel, pero resulta que Absalón también quería ser rey. Él quería hacer su propia voluntad y no la de Dios, y se rebeló contra Dios y contra David. Absalón se paró junto a las puertas de la ciudad y cualquier persona que tenía un problema e iba a ver al rey pasaba por ahí. Absalón mentía diciendo que el rey no tenía tiempo para escuchar sus problemas, pero decía: ojalá yo fuera el rey de Israel y escucharía el problema de todos y lo resolvería. Él mintió e hizo creer a la gente que David era un mal rey y él sería uno bueno. Muchos le creyeron y decidieron que él debería de ser rey en lugar de David. Absalón pasó 4 años a la puerta de la ciudad mintiendo a la gente. Entonces fue a la ciudad de Hebrón y mandó espías por todos lados a dar un mensaje secreto a sus seguidores. Al sonido de la trompeta dirán: Absalón reina en Hebrón. ¿Qué pasa cuando alguien trata de apoderarse del trono o del gobierno de un país? Exacto, hay guerra. Absalón sabía que empezaría una guerra al momento de anunciar que él era el rey. Un mensajero se apresuró a decirle a David que los israelitas estaban siguiendo a Absalón. David comprendió de inmediato que tenía que escapar antes de que Absalón lo atacara. Así que David y toda su familia escaparon del palacio en Jerusalén. Una vez a salvo, David y sus hombres planearon la batalla contra Absalón y su ejército. Pronto el ejército de David salió a pelear para el verdadero rey. ¿Quién creen que ganó? Sí, ganó el ejército de David. Dios había elegido a David para que fuera rey y no a Absalón. Entonces Dios ayudó a David a ganar la guerra. Absalón escapó en una mula, pero la mula corrió cerca de unos grandes árboles y su cabello se trabó pues entre las ramas. La mula siguió corriendo, dejando colgado a Absalón en el árbol. Uno de los líderes del ejército de David encontró a Absalón colgado del árbol y lo mató.
Con la muerte de Absalón terminó la guerra, pues ya no había razón para luchar. El falso rey estaba muerto, así que era momento de seguir al verdadero rey y David regresó al trono. El plan de Absalón fracasó porque no obedeció a Dios. Dios había elegido a David. Cuando Absalón se rebeló, no solo era contra David, sino también contra Dios. Es tiempo de las preguntas de repaso. No olvides contestar en voz alta. ¿Quién era el hijo rebelde del rey David? Este era Absalón. ¿Qué quería hacer Absalón? Él quería ser rey de Israel. ¿Dónde se paró Absalón para convencer a la gente de que él debía ser rey? Junto a las puertas de la ciudad. ¿Qué decía Absalón a la gente para que creyeran que él sería un buen rey? Que el rey no tenía tiempo para escuchar sus problemas, pero él lo haría si fuera el rey de Israel. ¿Por cuánto tiempo mintió Absalón a la gente junto a las puertas de la ciudad? Durante 4 años. ¿A dónde se fue Absalón para ser declarado rey? A Hebrón. ¿Qué hizo el rey David al enterarse de que Absalón trataba de ser rey? David y su familia escaparon del palacio en Jerusalén. ¿Quién ganó la guerra entre los ejércitos de David y Absalón? El ejército de David. ¿Cómo murió Absalón? Absalón se escapó en una mula. Su cabeza se trabó en unas ramas y un soldado del ejército de David lo mató. ¿Cuál es siempre el resultado de la rebelión? Esto nos puede ocasionar muchos problemas y puede que no al nivel que le pasó a Absalón, pero sí puede que perdamos muchos privilegios. Hasta aquí las preguntas del día de hoy. Espero que les hayas atinado a todas y que hayas aprendido algo nuevo. Dios los bendiga, niños. Como hemos visto hoy, chicos, este tema muy hermoso de un hijo rebelde, en este caso de Absalón, este joven presenta, ¿verdad?, un corazón lleno de odio, de rebeldía. Él quería ocupar el puesto de su padre David. ¿Sí? Debemos nosotros poner mucha atención en esta parte, que nosotros tenemos que saber tener nuestras amistades, saber escuchar consejos buenos, porque Absalón se dejó llevar de consejos muy malos, que cometió estos grandes errores, ¿sí? Su corazón estaba engañado, ¿sí? Y él quiso tener, ¿verdad?, el poder que su padre tenía, que era el poder como rey, ¿sí? Entonces él hizo muy mal y él terminó mal, ¿sí? Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, vamos a decirle: Dios Todopoderoso, ayúdame y enséñame a no ser rebelde, a respetar y a obedecer a mis autoridades, a mis padres, a mis maestros. Ayúdame, Rey, sé que a ti nada puedo ocultarte, porque tú conoces todo de mí, Señor. Ayúdame a cambiar mis malas actitudes, ayúdame a tener amistades que sean de bendición para mi vida y ayúdame, Señor, a sembrar cosas buenas para poder sembrar en futuro algo que sea beneficioso para mi vida, para mi familia. En el nombre de Jesús, amén. Aquí concluimos con la clase del día de hoy. Hasta la próxima, chicos. Los esperamos el día domingo. Que Dios me los bendiga.